Buenas tardes, nos demoramos un poquitito en comenzar porque teníamos problemas para conectar el Zoom con el Facebook. Lo importante es que ya estamos acá en previos de partido, entonces estamos seguros de que podremos tenerles aquí hasta las 4 de la tarde y quienes se quedan más allá, por supuesto que muy bien. Y estamos unidos también con Quito en este momento, entre Quito y Bogotá, con un gran aguacero y con granizo, pero bueno. Entonces, bienvenidos todas y todas. Es para nosotros un gran placer tenerles acá. Para el lanzamiento voy a proyectar la página de la revista. Para el lanzamiento de nuestro dossier, que fue publicado en el volumen 12, número 24 de Perífrasis, el dossier Moverse, el lugar del cuerpo en las migraciones contemporáneas. Quiero agradecerle una vez más a Cristina Burneo de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito por haber aceptado nuestra invitación a coordinar este dossier, ¿no? Que hizo de manera maravillosa. Y nos acompañan casi todas las autoras y autores de los artículos del dossier. Diego Falconino nos pudo acompañar, él está en Barcelona, pero no se puede conectar. Estamos con Lina Gabriela Cortés, Martín Ruiz, Leila Méndez, Cristina Yepes y de este dúo y de este artículo que es una conversación epistolar, está con nosotros María Fernanda Moscoso, también desde Barcelona, que no se pudo conectar con nosotros tampoco en esta ocasión. Em, Aprovecho para mostrarles que en la página tenemos un nuevo espacio de multimedia que pueden visitar y aquí hicimos un video de Cristina en conversación con Karina Marín, que estuvo muy bien también a propósito justamente de lo que vamos a hablar. Y es como el mismo video, del mismo video, ¿no? También el mismo dossier se trata de mover fronteras y aquí pasan cosas muy, muy interesantes que a veces son incómodas en la academia, dentro de los límites de la academia, pero justamente pensábamos, ¿verdad, Cristina? Cuando la invité a coordinar el dossier me preguntaba que por qué, ¿verdad? Que por qué si ella no trabaja propiamente en literatura y se mueve en espacios culturales muy complejos y también fronterizos. Y claro que es de eso se trata, ¿no? Y como hablar de migraciones, sin hablar también de la migración de los géneros discursivos, de qué implica la academia como territorio, como ser ciudadano o ciudadana o no de la academia, quién la habita con holgura y quién no. Entonces, todas estas cosas se mueven también acá, ¿no? El dossier, como ustedes recuerdan, se titula Moverse, el lugar del cuerpo en las migraciones contemporáneas. Haber invitado a hablar del cuerpo, pues trae consigo todo esto, ¿no? Es un dossier con el que de verdad quedamos muy contentas y también todo el equipo editorial de la revista. Como les decía, esto se trata de cuerpos migrantes, ¿no? Y la migración primariamente atende a los cuerpos. Yo creo que lo más característico de este dossier, si lo miramos en el conjunto de los monográficos que publicaron las diferentes revistas de la universidad, em, yo creo que lo peculiar acá es ese cuerpo, un cuerpo que escribe, un cuerpo eh, que entra en contacto con territorios físicos y simbólicos, que habla de tránsitos y de precariedad del habitar, y es una precariedad en la que el cuerpo es también escritura y se trata también de la escritura de los cuerpos. Le comentaba también a Cristina en estos días que estuvimos hablando acerca de la presentación que hay un componente de género que ya leyéndolo de un solo tiro, todos los artículos aparece muy evidente y también de autofiguración de los autores y de las autoras en sus textos, ¿no? Hace ya un tiempo sabemos que hacer crítica es en buena medida hacer autobiografía porque allí nos miramos, ¿no? Y quienes trabajan en temas de migración, pues están allí, ¿no? Comprometidos con ellos. Y ese compromiso nos implica, ¿no? Y suele implicarnos.
Entonces en el dossier tenemos temas de disidencia sexual también, se revelan tránsitos, se revelan solidaridades, hablamos de discursos nacionales y globales, y también de formas políticas y poéticas de la resistencia. Algo que me interesó también ver es que, claro, tal vez a través de Cerbero y tenemos allí novela y poesía, pero también a través de otros artículos tenemos fanzines, el libro objeto como crónica ilustrada, como relato, como una especie de antropología al revés, dice Falconi en su artículo. También hay un artículo que aborda las artes plásticas. Tenemos creación colectiva de mujeres en talleres de poesía, cartas, testimonio. Y eso, ¿no? Este sería como mi panorama general, la conclusión que no es nueva, pero que aquí se mueve en sentidos imprevistos y muy ricos, es que, claro, la migración no va bien con las fronteras, ni su estudio va bien con las fronteras disciplinares. Eh, entonces, en este momento le doy la palabra a Cristina para escucharte también la presentación general que has preparado y lo que más queremos es escuchar a quienes nos acompañan, ¿no? Los autores, les decía, son Diego Falconi de la Universidad Autónoma de Barcelona, Lina Cortés de la Universidad de Buenos Aires, Martín Ruiz de la Universidad de Michigan, Leila Méndez de la Universidad de Antofagasta, Cristina Yepes de McGill University, María Fernanda Moscoso está en el Centro Universitario de Diseño de Barcelona y Amarela Varela en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y cuando digo esto, pues son esos espacios académicos, pero también muy en primer lugar. Como cuerpos, ¿no? Habitando esos lugares y con los cuales pudimos conversar a través de la escritura y pues va a ser muy, muy rico ahora. Pues eso, ¿no? Estamos viéndonos la cara por primera vez, no podrá ser de cuerpo presente, pero aquí estamos, ¿verdad, Cristina? Entonces, adelante. Gracias, Carolina, y gracias a todas las personas que se han conectado y a las autoras que son algunas queridas colegas y compañeras. Me alegra mucho vernos aquí, la verdad. Y con otras ha sido tan cercano el proceso que de verdad a mí me alegra mucho y les quiero decir que en la reciprocidad que es tan importante, ¿no? La intelectual, la reciprocidad política. Yo he sentido mucho eso en el proceso y con la apertura de Carolina de invitarme a preparar un dossier que fuera también como empujar un poquito los perímetros en los que solemos trabajar o incluso en los que se suele situar el trabajo indexado. Y eso también te quiero agradecer, Carolina, porque fue también como una especie de autonomía del movimiento dentro de esos perímetros, ¿no? Que todas las autoras forzaron de alguna manera, y digo forzado con una intencionalidad, ¿no? Fue una entrada, digamos, sin pedir permiso a algunos espacios transdisciplinares que no suelen a veces combinarse. Entonces yo les quería contar primero a quienes respondieron al dossier con su trabajo, que a mí me parece es siempre ese gesto de hospitalidad de acoger una propuesta de pensamiento y de trabajo, tiene siempre también para mí mucha relevancia y por eso les quiero agradecer primero a Diego Falconi Traves, que no está, a Lina María Cortés, a Martín Ruiz, a Leila Méndez, a Cristina Yepes Arroyo, a Mafe Moscoso y a Marela Varela, porque ustedes respondieron a la convocatoria. No fueron las únicas personas, hubo otros trabajos con los que también dialogamos mucho, que seguirán en su proceso de maduración, esperamos. Y estos son los textos que se publicaron, de los que recibimos. Y les quiero agradecer por acoger la convocatoria, porque era un intento, de hecho, digamos, quizás de desdibujar un poquito el espacio de producción académica de experticia y dibujar otro más de encuentro entre procesos sociales propios, acompañamiento de procesos sociales, estudios culturales, textualidades, y que todas tenían que ver con el movimiento, ¿no? También lo que antes llamábamos artes plásticas o cierta visualidad. Y a mí me pareció realmente fue como una especie de evolución, de retorno en los trabajos que aparecieron, muy fructífera y muy rica, porque había un trabajo siempre de desplazamiento de la comodidad, de la autorreferencialidad académica en la que a veces entramos por deformación profesional propia, ¿no? Entonces,
También quería decir eso, que valoré mucho poder leer respuestas que se desplazaron de sus lugares de autorreferencialidad, me refiero disciplinaria, ¿no? La de la literatura, la de los estudios de migración, la de la antropología quizás, y encontraron lugares transdisciplinares que podríamos llamar fronterizos, ¿no? Y todos bastante nómadas también, y creo que eso se debe a las condiciones de enunciación de las autoras que están en el dossier, todas ellas mismas con pasados presentes en movimiento, ¿no? Con cambios de lengua, desplazamientos geográficos, y creo que eso también está produciendo hoy una especie de trabajo de la palabra y con el pensamiento que trata de impugnar incluso, ¿no? Esas fronteras entre lo académico, lo extranjero, entre comillas, y lo nacional, digamos, ¿no? Entonces, eso también lo quería decir, que lo valoré mucho y que habíamos tratado de pensar justamente, por ejemplo, en algo que funda la literatura occidental, que es la imagen de Ulises yéndose, ¿no? Y de Ulises empezando a navegar. Y habíamos pensado con Carolina, y a mí me llama mucho esa imagen de esas mismas aguas hoy. ¿Qué diríamos de esas aguas hoy? No diríamos otra cosa, donde había un navegante que iniciaba una gesta, digamos, una búsqueda, un viaje larguísimo, con un retorno, ¿no? Bajo ciertas características también, donde estaba ya gobernando alguien más la isla, ¿no? Que era Penélope, la gobernadora, cuando Ulises vuelve. En las mismas aguas hoy está otra imagen, ¿no? Está la imagen de los barcos que vienen con personas vivas y muertas, ¿no? En el Mediterráneo, que encallan de otros modos y navegan esas aguas cargadas de toda esa historia, pero con significados muy a veces opuestos o chocantes, ¿no? Y hablábamos con Carolina de cómo mirar las dos cosas, o el arco que se abre de sentidos inacabados entre esas dos cosas, ¿no? Ese arco, además ese arco de agua enorme, ¿no? Ese arco de agua y de sentido que es un momento fundacional, digamos, de algo que llamamos el registro escrito de la literatura, y estos barcos hoy. Y cómo podíamos hablar de eso. Y creo que los artículos, si no me equivoco, hallaron siempre un lugar no oposicional dentro de ese enorme arco, sino construyeron otros lugares muy complejos también y abiertos, ¿no? Creo que ninguno de los trabajos cierra fronteras en las preguntas que hace, y eso a mí también me, me devolvió mucho, por eso les quiero agradecer también. Y en una brevísima descripción, porque más bien les queremos escuchar a ustedes, cuando yo leía también el dossier entero y decía, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? Miremos ahora con la distancia que da el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo nos encontramos? Hay unas preguntas que se encuentran, hay muchos encuentros en el dossier, por ejemplo, los que están entre el moverse por desobediencia sexual o disidencia sexual, ¿no es cierto?, para restituir narrativas propias, que está en el texto de Diego Falconi, sobre todo a través del trabajo de Fraude Amanda y Diego Posada, que es lo que Diego elige para trabajar, pero como decía Carolina, dando cuenta de su propia posición política, su posición teórica sexual, ¿no? Y eso, por ejemplo, coincidía con muchas reflexiones que hacen Mafe y Amarela, si no me equivoco, en esta impugnación a la indexación, ¿no? Al pensamiento autorreferencial de la indexación en relación con el cuerpo propio, es decir, la posición del lugar de la experiencia en relación con el lugar de la abstracción, o cómo se combinan, cómo hablan, ¿no? Y cómo se desdibujan mutuamente. Y me parece que se deslizaba también hacia la colectivización de esa palabra, de esa pregunta que está en el texto de Leila, ¿no? Cuando ella habla cuando hablas, Leila, yo estoy hablando en tercera persona como si no estuvieras aquí, perdón, cuando tú hablabas, Leila, de las luchas de las mujeres migrantes en los megacampamentos en Chile, que esperamos oírte ahora, y cómo esa colectivización, por ejemplo, se desplegaba en su dimensión social muy relevante y política, desde una imagen tan poética como la que tú encontrabas, ¿no? Que eran las cadenitas de crochet que tejen las mujeres para hablar de las cadenas globales de cuidados y esa multidireccionalidad. Entonces, a mí me gustó mucho pensar en las imágenes que elegía cada texto para desplegar desde lo poético una potencia social o una elaboración cultural, o todas combinadas, para mirar qué significa moverse
irse, retornar, ser deportada, volver, desplazarse o mirar el movimiento y su criminalización, ¿no? Por ahí está el trabajo de Martín, que yo valoré tanto esto, ¿no? Es decir, aproximarse a una pintura de una artista tan conocida como Beatriz González y empezar con noticias de prensa. Pero esto sucede, esto pasa, esto está pasando en las fronteras, así se mueve y voy a tratarlo desde estas siluetas, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, el objeto, la silueta, ¿cómo combinan con la narrativa de prensa, por ejemplo, y cómo desdibujan una imagen, ¿no? Como la de la silueta de una persona moviéndose con objetos que está cargando, ¿no? Cómo desdibuja lo noticioso, lo que se quiere extraer, ¿no? Como un poco vampirescamente del movimiento para volverlo noticioso, cuando en realidad ahí operan otras narrativas y otras temporalidades. Estaba también pensando en Martín en conexión con el texto de Cristina. Este es solo un mapa, ¿no? Porque cada uno, bueno, son simplemente algunas conexiones para iniciar la conversación, pero Cristina describió ahora lo van a ver ustedes a través de una etnografía, una cárcel para migrantes que existió en Ecuador hasta hace pocos años que se llamaba Hotel Carrión. El nombre era, su sarcasmo dice mucho, ¿no? De lo que era esta cárcel de migrantes. Y esa etnografía también se expande a sí misma, digamos, desde la conversación con otros y también desde la puesta en valor de la palabra de quien está allí, ¿no? Como dice la burocracia penitenciaria, en privación de libertad, ¿no? Como decimos ahora, en Ecuador por lo menos se usan estas siglas muy deshumanizantes, PPL, ¿no? Persona privada de libertad. Y cómo más bien a través de la palabra se recuperan otros modos de estar dentro de una situación de detención y cómo a la vez conviven en esa situación la vitalidad de la vida propia y también el riesgo en que esa vida es puesta en la detención y en su criminalización. Por ahí va el trabajo de Cristina y como les contaba, por lo menos en mi lectura, todo lo que pasa en los trabajos es que hay unas fuerzas poéticas que se van combinando a partir de imágenes, ¿no? La cadenita de crochet, Cristina sentada en una banca hablando con una persona que había sido detenida, el cuadro de González, lo que las mujeres están haciendo en los megacampamentos, como ya decía, Diego habla a través de caminatas que tomaban en la ciudad algunas personas mostrando sus corporalidades, ¿no? Y desde allí haciendo una crítica, ¿no? Y Mafe Amarela hicieron algo muy bonito a cuatro manos, y las mismas cuatro manos, o sea, el encuentro entre dos, además estando muy lejos, ¿no? En Barcelona y México, es otra imagen que a mí me pareció que hacía que se desplieguen estas fuerzas poéticas en combinación, que creo que aparece en el dossier, entonces, por haberlo leído tanto, pero les aseguro que algo así opera, ¿no? En conjunto en estos textos, si es que una visión de conjunto fuera posible. Y a mí me parecía también que mirar eso y luego leer a alguien que descubrimos gracias a Lina, que es Fabián Severo, un autor que está en la frontera Uruguay-Brasil, y leer en portuñol, después de leer o a la par de ir leyendo todas estas reflexiones, hacía algo también, ¿no? Porque parecería que todas estas reflexiones a cuatro manos, impugnando el modelo carcelario en que vivimos en todos nuestros países, que además Carolina y yo leíamos mientras sucedía el paro en Colombia y veíamos muy perturbadas cómo subían los asesinatos cada vez, además dentro de una virtualidad que pensamos que iba a durar solo un tiempo y nosotras seguimos trabajando en virtualidad muchísimo tiempo después de que empezamos. Mientras todo eso pasaba a la par, todas estas reflexiones y todas estas cosas tan difíciles de procesar que hacíamos y que hacemos todas, ¿no? Supongo mientras trabajamos en este tiempo, aparecía esta lengua, ¿no? Que parecía una lengua que acababa de desordenar todo, que es el portuñol de Fabián Severo, que es el artículo de Lina y que aparece en una entrevista también. Ahí hay otras cuatro manos para preguntarle a Fabián Severo por la lengua fronteriza del portuñol y cómo se diferencia tanto del portuñol de Perlonger, del portuñol de la disidencia sexual del neobarroso de Perlonger, y hace otra cosa con un portuñol, digamos, labrado, ¿no? En la cotidianidad laboral, desde la fuerza de trabajo,
Y Lina, tengo que decirte que busqué mucho el PDF, tendría que empezar por pedírtelo a ti, ¿no? Pero encontré el PDF y de verdad, si ustedes pueden leer a Fabián Severo, Viralata es una novela que es un hallazgo para mí muy importante y espero que lo sea para otras lectoras del dossier también. Y la reflexión que él tiene sobre el portuñol, sobre ese desordenamiento de las lenguas nacionales, que es una dimensión de la impugnación a la frontera de la que no siempre se habla en los estudios de la migración, pero sí en el pequeñísimo campo en el que yo trabajo, que son las escrituras bilingües, ¿no? Y creo que esa condición híbrida, como mixturada, perdón, Lina dice mixturada de la lengua, es una buena manera de cerrar esto con la sonoridad del portuñol en nuestra cabeza para hacerles preguntas, ¿no? Y habíamos pensado, perdón, en el formato escolar, pero como en la pantalla es tan difícil mirarnos y saber quién puede hablar, habíamos pensado con Carolina irles preguntando a las autoras cosas muy, como solamente de apertura para escuchar sobre sus propios trabajos, ¿no? Y como quizás terminamos con Fabián Severo, podríamos escuchar de Lina una breve reflexión sobre el trabajo con el portuñol. Lina, no sé si ya mejoró tu conexión y estás ahí para poder hablar. Ahí estás. Este, y hablarnos de Viralata o de Fabián Severo, que por ahora no está aquí, ¿no? Pero tu propuesta de entrevista también por eso fue tan valiosa, para conocerlo y para conocer esa frontera también desde la que él escribe. Bueno, pues yo soy colombiana, estudié letras en la Javeriana y vine a migrar a Argentina para hacer la maestría. Y como en el proceso de migración, que creo que también es lo que me acerca al portuñol, que es como otro proceso de migración, en ese proceso fui descubriendo en un seminario de literaturas del exilio, fui descubriendo este libro de Viralata, es una novela que se ganó el Premio Nacional de Literatura en Uruguay, en un país que no asume o no dice, como la mayoría de países no tienen, el portuñol no es una lengua oficial, sino un dialecto, digamos, en términos como más lingüísticos vendría siendo un dialecto. Pero el trabajo que empiezo a hacer es tejer el portuñol como no puedo decir una defensa del portuñol, porque ellos tampoco la asumen como necesariamente una defensa, pero sí es una lengua para ellos, porque a partir de la construcción que hacen los artistas con esta lengua, construyen ese universo simbólico, ¿no? De sus propias producciones artísticas. Entonces, lo que empieza a pasar es que yo leo esta novela, me impacta mucho porque además hay todo un relato con lo íntimo, con las voces de las mujeres de la frontera, que son mujeres que vienen de Brasil o del interior de Uruguay o de otras partes de la triple frontera, por ejemplo, y viajan, hacen todos estos procesos migratorios, se encuentran en este espacio geográfico y de pronto hay muchas madres y pocos padres, porque los padres se van para guerras de otros continentes trabajan en como estos trabajos de golondrinas ¿no? en lugares específicos de cultivos, de producción. Y entonces empieza a ver como esta dimensión del espacio afectivo, femenino, íntimo, lo poético, y al tiempo dialoga con algo que me parecía fundamental y es como un componente de alguna manera campesino que también siento que habita dentro de mi país y que habita pues, en Colombia y que habita dentro de las literaturas y los cruces que a mí me interesaban. Entonces, cuando llego a descubrir o a encontrarme esta novela, ya yo quedé pues matada. Y entonces empecé a tejer como un diálogo con Fabián. Empezamos como a trabajar a partir pues, de lo que yo había encontrado en la obra de él y que me parecía además que también justo al tiempo estaba viendo un seminario de crítica brasileña y entonces me pareció muy interesante cómo los críticos y las críticas brasileñas articulan la entrevista como una forma de hacer crítica, ¿no? No solo una forma pues, de recoger y recopilar datos, sino de construir crítica, que también es otra forma de poner a prueba un poco los límites
de las mismas eh, eh, formas tradicionales de tejer la crítica literaria, digamos, eh, hablando precisamente de los bordes. Entonces por ahí empiezo a trabajar con eso y como que lo que más me parece importante destacar es que hay varios artistas que han trabajado con el portuñol como su lengua materna, otros que no lo han hecho como lengua materna, por ejemplo Perlonger, que es argentino y luego va a Brasil, pero que no hay prácticamente ningún artista que escriba en portuñol toda su obra. Entonces es al tiempo inventarse una gramática propia para tejer un texto, que es todavía es como toda una expresión que irrumpe como dentro del mismo canon literario, no solo nacional, sino regional, y que además construye pues pone a prueba también esos límites del lenguaje, de lo político, de lo nacional, que también tú haces ahí en la introducción, ¿no? Como y que además da cuenta de esta larga tradición, o perdón, larga tradición, no, sino estas estructuras eh, pues de intensidad desde la colonia en la construcción de los estados nacionales. Entonces, eso me parece como fundamental y eso es como, digamos, no sé, en términos muy globales y muy grandes, como la manera en la que yo llegué a este escritor y lo que trato de tejer en la entrevista. Gracias, Lina. Justo me quedé pensando en que él recibe un premio nacional en portuñol y esa también ya es una contradicción bien interesante, ¿no? Como recibir un premio en una lengua que no pertenece a ninguna nación. Y de hecho, antes de ya de cerrar, ahí justo este año, el año pasado, pusieron el premio nacional o decidieron que fuera, pusieron como en el premio nacional la cláusula como de que fuera solamente para textos escritos en español. Entonces fue como muy, porque además ya él ya ocupa un lugar dentro del panorama de las letras en portuñol. Entonces, claro, eso arrastró otro montón de escritores que también empezaron a enviar textos y aparece pues como esta barrera, esta cláusula, digamos que pone. Gracias, Lina. Qué interesante eso. Qué terrible y qué interesante. Qué increíble, ¿verdad? Qué terrible. O sea, se les coló. La primera vez llegó como colado imprevisto y qué se va a hacer, pero tratar de que no se repita. Qué extraño. Bueno, yo tengo una pregunta para Leila, pero antes de eso quería presentarles a Camilo Hernández, que no lo presenté al comienzo. Camilo va a conversar con nosotros después de la ronda que hagamos con las autoras y los autores. Camilo es director de posgrados de literatura y bueno, de este departamento de literatura del cual hace parte la revista en la Universidad de los Andes. Yo quisiera seguir entonces en este momento con Leila a propósito de su artículo titulado Mujeres Migrantes Sudamericanas y redes descolonizadoras en campamentos de Antofagasta. Tú estás allí en la Universidad de Antofagasta y hablas de campamentos en colombiano, lo hablaríamos que son como sitios de invasión, de terrenos de invasión que luego son alimentados por migrantes. Es el macrocampamento Los Arenales en el norte de Chile. em, y tú hablas allí, yo pensaba justamente en este artículo después del de Fabián Severo y de este, ¿no? De esto de la entrevista maravillosa que le hizo Lina. eh, Porque es ese lugar que como tú lo describes, ¿no? Hay mujeres afrodescendientes provenientes de Haití, del Pacífico colombiano. Tú te detienes especialmente en las mujeres migrantes y son racializadas o sexualizadas según su lugar de procedencia. También de domesticación, ¿no? Por las figuras que se ¿verdad? Que se vinculan con servicio doméstico porque vienen de Perú y de Bolivia y no son sexualizadas ni racializadas en términos afro. Eh, y yo quisiera que nos contaras un poco acerca de dos cosas que quizás se vinculen y una es algo que apenas mencionas de paso, pero que me interesó
Y es que según entiendo, tu contacto con estas mujeres pasó también por un taller de poesía y hay unos productos poéticos de creación colectiva y, y hablas también de cómo se modela otro tipo de ciudad, una ciudad con coordenadas diferentes, ¿verdad? Una especie de ciudad en este macrocampamento que atiende a lógicas, por supuesto, diferentes a la de esa ciudad, eh, a la que, por supuesto, le incomoda el campamento, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar de ambas cosas o de una o torcer la pregunta y lo que te sientas cómoda. Gracias, Carolina. Me escucho bien, ¿cierto? Que están trabajando afuera, cerré la ventana, pero no sé si, ¿no? Perfecto. Bueno, lo primero yo creo que es agradecer el espacio, la invitación, el acompañamiento, ¿no? Permanente en el proceso de Cristina, de ustedes como revista a la universidad. Y en realidad me siento muy honrada de estar acá, con ustedes, compartiendo este espacio. Eh, Voy a comentar un poquito en relación a lo que me pregunto, pero claro, ya que soy única que está hablando desde Chile, o al menos acá estoy viviendo en este momento, quisiera poner en contexto lo que está ocurriendo en el país, lo que de alguna manera se conecta también con lo que escribí en el artículo, en la propuesta del ensayo para el dossier. Entonces, claro, yo estoy al norte del país en este momento, pero claro, el contexto en el país propiamente tal es bastante complejo. Hace pocos días se desarrolló una marcha por la autonomía y resistencia de los pueblos, donde falleció un activista por los derechos humanos, Denis Cortés, en circunstancias, digamos, que se están aún investigando. También atravesamos por un estado de excepción que se instaló en Wallmapu, en el sur del país, y un contexto migratorio complejo, una crisis migratoria súper compleja, sobre todo vista en este momento en el norte del país, a propósito de las caravanas migrantes, principalmente de personas provenientes de Venezuela. Entonces, claro, quería comentarlo, entre otras cosas, porque también estamos a puertas de la elección presidencial y hemos visto debates en el país donde candidatos a presidente de ultraderecha, por ejemplo, están pensando la migración o alternativas para la migración, la construcción de zanjas en el norte del país para evitar el ingreso de migrantes, por ejemplo. Hablemos de estas nuevas murallas en la frontera. Y un poco ese es el contexto que probablemente en este pasado presente le ha tocado vivir a las mujeres con las que he podido conversar, con las que he podido construir este proyecto, que el contexto también para ese proyecto en particular es una investigación doctoral que realicé hace poquito. Y bueno, son mujeres migrantes que habitan en estos campamentos que en realidad no son campamentos de refugiados, así como se entiende en otras partes del mundo, principalmente en Europa, sino que son asentamientos informales, ¿no? Son mujeres, familias migrantes sudamericanas que se han apropiado de un espacio en particular y han empezado a construir sus viviendas. Y el macrocampamento Los Arenales en este momento está en luchas por el territorio y por la radicación en el mismo lugar de habitación. Entonces, bueno, yo les conocía de antes por otros proyectos, por otros trabajos de intervención que realizamos allí. Y bueno, me permitieron participar de sus espacios cotidianos y poder construir una investigación con ellas, ¿no? Y dentro del contexto de la investigación doctoral,
es que durante, digamos, el proceso relacional, ¿no? De levantamiento de información, comillas, es que emerge este taller de creación poética con ellas. Y claro, este es un taller que se desarrolló en un momento particular del proceso, pero que fue súper enriquecedor en tanto emergencia de figuras, de metáforas también, y que nos conectan probablemente con lo que ustedes comentaban recién, la transdisciplina o la indisciplina, que me encanta. Bueno, yo soy psicóloga social, pero me sitúo desde la transdisciplina, me gusta pensarlo así. Y claro, en mi tesis doctoral comento de este taller de creación poética, pero recibo interpelaciones muy interesantes de por qué no situarla en primer plano. Entonces, a propósito como de eso, hago la propuesta de este texto para señalar de que muchas de las figuras que emergen salen de ese taller y figuras que nos interpelan también a pensar y a repensar la migración, concentrándonos en las corporalidades y concentrándonos en el espacio y los lugares. Entonces, hago la propuesta de este taller de creación poética durante un par de sesiones, pero también fue rico ir hilando, digamos, los lazos durante todo el proceso, las visitas que realizamos dentro del campamento, también las conversaciones fuera de taller y durante. Bueno, fue un espacio muy, muy bonito y que aprendí mucho, y que desde allí emergieron estas figuras que comentaba Cristina. Y bueno, hay una figura en particular que nace, ¿no? de este taller de creación poética, que es el de corpolugaridades. Y claro, el concepto de corpolugaridad básicamente es un concepto práctica, ¿no? Que emerge desde ese taller y que yo diría interpela la noción de corporalidad propiamente tal, para situarla en relación con lugares, con territorios, con procesos de despojos históricos, pero también con resistencias, ¿no? Que van encarnando estas mujeres del campamento. Y claro, me interesó esta figura de corpolugaridad en tensión con una figura que también comento y desarrollo en el texto, que es la de geografías securitarias, que yo diría, bueno, eso sí ya ha sido teorizado por diferentes autores, autoras, y la que habla de un paradigma de seguridad del Estado o paradigma de seguridad interior del Estado, basada en conceptos de Estado-nación, una nación, digamos, homogénea, unitaria, superior, y que es lo que actualmente describía, ¿no? Que está ocurriendo en Chile. Y entonces las corpolugaridades que emergen de ese taller están en tensión con esta noción de geografías securitarias, y yo diría también devienen en una alternativa, ¿cierto?, para seguir problematizando la noción de interseccionalidad en diálogo con feminismos antirracistas, decoloniales. Y es un concepto, práctica, nacido de los relatos, ¿no?, corpoespaciales de este taller de creación poética, que está en tensión permanente entre la segregación socioespacial, la producción de espacios vivos, el racismo de Estado, las expoliaciones históricas y las prácticas de solidaridad y cuidados. Y hay otra metáfora, otra figura que aparecía, que era la de cadenitas de cuidados que mencionaba Cristina también en un comienzo, y que sale, digamos, en una conversación, pero que va más allá de la cadenita de cuidado o cadenas de cuidados transnacionales que se estila señalar, ¿cierto?, dentro de la literatura en migraciones. Más bien habla o estaría quizá más cercana al concepto, noción de circulación de cuidados que aparece en la literatura, pero yo diría lo trasciende, ¿no? Desde una crítica
a la racionalidad moderno-colonial y situándose desde de estos cuidados entre mujeres, ¿no? Dentro del campamento. Y bueno, eso como para comentar. No sé si me perdí un poco de la pregunta inicial, pero tú ya me volverás a preguntar y aterrizo. No, está muy bien, perfecto, ¿verdad? Quería era como motivar esa conversación tuya, que es un placer escucharte y, y eso, esa urgencia, ¿no? Plantear un dossier de migraciones, pues y nos involucra en un aquí y ahora que varía según todos nuestros lugares de enunciación, pero que sentimos urgente, ¿no? Todos y cada una de nosotras. Así es. Bueno, Cristina, tú dirás por dónde seguimos. Me venía a la mente el trabajo de mi tocaya, de Cristina Yepes Arroyo, porque, como les contaba antes, está dirigido hacia, o centra su pregunta en un centro de detención, ¿no? Que irónicamente se llama hotel. Ahí también hay ella dice mucho desde el lenguaje ahí. Pero antes me quería solidarizar con Leila por el asesinato de Denise Cortés, que es bien impactante para todo el mundo, ¿no? Y esta solidaridad permanente ante los asesinatos de nuestros países también tiene mucho que ver con la restricción y la criminalización del movimiento mismo, del movimiento en sí, del movimiento en las calles, del movimiento de apropiación del espacio. Y te quería decir eso, Leila, porque sí es muy impactante, ¿no? Lo que acaba de pasar con ella. Y cuando hablabas del estado de excepción, pensaba que justamente desde Colombia es Ana María Ochoa Gautier quien a mí más me ha hecho pensar en el estado de excepción permanente, ¿no? Este estado de excepción que más bien es el modo de gobierno también respecto del movimiento. En Ecuador ahora también estamos en estado de excepción por las masacres carcelarias que acabamos de vivir, la última en Guayaquil, que es la más grande de América Latina hasta ahora, como en 100 años, ¿no? Es más grande que la de Carandirú, y ahora justamente estamos preocupadas por eso en muchos sectores de los movimientos sociales, y por eso se me venía también, conectaban, veía yo cosas que decía Leila con asuntos que Cristina aborda, que tú abordas, Cristina, en tu trabajo, y que tienen que ver justamente con el choque brutal que hay ahora en todos los corredores migratorios del planeta entre el movimiento y el acto de detener ese movimiento, ¿no? A través, por ejemplo, del modelo carcelario, digamos, donde solo el encarcelamiento es una de sus expresiones, ¿no? Porque está rodeado de otras. No sé si nos quieres contar desde allí, Cris, o desde donde tú quieras, lo que quisiste hacer con tu trabajo, que te agradecemos también porque esté en el dossier. Muchas gracias, Cris, y gracias, Carolina, gracias a todas las personas que se conectaron igual, y estoy muy agradecida de que mi texto haya encontrado lugar en el dossier y de que esté acompañado del trabajo del resto de autoras y autores. Justo yo iba a empezar mencionando lo que mencionabas, Cris, acerca del contexto de las masacres carcelarias, de la deshumanización estatal, ¿no? Que hemos tenido que ver a lo largo de este año, pero que también ha sido una constante, ¿no? En los últimos años alrededor de la situación de detención, ¿no? O de vivir una situación de detención. Entonces, bueno, un poquito lo que pensaba con tu pregunta era justo de dónde surge la idea de seguir escribiendo sobre el Hotel Carrión, ¿no? Si es una institución que se cerró en 2017, el trabajo surge de una etnografía hecha con personas con las que establecí lazos de confianza y afecto y con las que seguimos conversando, ¿no? Entonces es un poco desde esta insistencia que surge el texto, ¿no? Eh, que si por un lado había este discurso tan oclusivo del eufemismo, ¿no? De negar desde el Estado la situación de violencia, la experiencia de la detención como tal, también había esta idea de poder reproducir estos sitios y que no pasara nada, ¿no? O sea, esa era un poco la idea. Entonces, en mi texto cuento también de este lugar, también conocido como el Hotel Hernán, ¿no?
cómo es que este se cierra y luego surge este otro, un centro de detención conocido como Hotel Carrión, que también desde el discurso estatal se llamaba centro de acogida, se llamaba centro de recepción de migrantes. Y entonces esta especie de como de trayectoria, ¿no? De sitios que se abren, se cierran, que pueden pasar desapercibidos, que se pueden camuflar. A mí me decía mucho de cómo es que por un lado está, digamos, esta intención desde el discurso estatal de callar, ¿no? De callar cualquier expresión que pudiera denunciar la violencia, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba pensando mucho en los cuerpos, en las voces, ¿no? Yo empiezo el texto justamente hablando de cómo se miraba el lugar desde fuera, ¿no? Y cómo es igual aproximarse a un sitio como este sin tener los permisos, ¿no? Para hacer etnografía dentro del lugar. Entonces, esta etnografía sin permiso, que empieza desde la acera del frente, que empieza igual en estos intercambios cotidianos con familiares, con amigos, con personas que se vinculan a la movilidad desde el activismo, desde los derechos humanos, como todos esos recorridos iban igual creando un espacio, ¿no? Un lugar que permitía recordar, por ejemplo, cómo fue la experiencia de detención, que permitía justo en el momento en el que las personas estaban detenidas, que sus familiares me cuenten lo que estaban viviendo. Entonces hay un intercambio, yo creo que está mediado igual por una escucha como muy particular, ¿no? Y es una escucha también limitada, pero que al mismo tiempo quiere hacer espacio para cuerpos y palabras que han vivido experiencias de confinamiento, ¿no? Y de detención. Entonces, bueno, un poco lo que surge a lo largo del texto también, y en eso pensaba justo ahorita con lo que decía Leila también, alrededor de este limbo, ¿no? Que se crea entre el adentro y el afuera, ¿no? En un lugar como este, tan ambiguo, donde la incoherencia, la incertidumbre y la arbitrariedad eran usados como formas, ¿no? de violencia. También hay redes que se tejen, ¿no? Solidaridad, de afecto, y un poco lo que quería era también como prestar atención a eso, ¿no? A que está movilizándose incluso cuando hay tanta presión por mantener lo que sucede dentro de este lugar como un secreto. Y algo que también creo que me parece bien importante, y esto lo decía Carolina al comienzo, la posibilidad de habitar, ¿no? Un lugar como que caracteriza los lugares que habitamos, cómo es que también hay una insistencia de seguir habitando ciertos lugares, ¿no? La lucha por no ser movidos, ¿no? Eso es algo que veo mucho y que intento, digamos, recuperar a través de esta escucha etnográfica, ¿no? La memoria, por ejemplo, de las personas que pudieron parar sus procesos de deportación y quedarse aquí, pero eso no implica el fin de la experiencia de detención, ¿no? O qué es lo que pasa, ¿no? En los cuerpos y en las memorias una vez que supuestamente se acaba el proceso de detención. Cuáles son los esfuerzos para seguir siendo, para seguir estando, para tejer los vínculos con familia, comunidad y demás. Entonces, es un poco desde ahí, desde donde he estado pensando que justamente la escritura no solamente como dentro del espacio de detención, sino qué sucede con las memorias, ¿no? Como justo una de las preguntas que planteo ahí a través de un texto de Diane Allen es cómo recuerda el cuerpo, ¿no? Cómo recuerda el cuerpo la experiencia de detención. Entonces,
bueno, eso les cuento por ahora para seguir escuchando el resto de autoras y sí quedo atenta a otras preguntas. Gracias, Cristina. También pensaba, bueno, no, lo tuyo no es exactamente esto, pero hablar del Hotel Carrión y de personas que sobreviven la experiencia de detención, sobre todo en situación de movilidad humana muy precaria, etcétera. Pero en general la narrativa sobre la detención, sobre el encarcelamiento del cuerpo es todo un género, ¿no? Es un archivo grande, desde Mandela hasta pasando por un montón de experiencias, la de Kasturba Gandhi, ¿no? O la de Angela Davis, que es la que creo que centra en este momento, ¿no? Esa reflexión. Y creo que empezar a pensar también estas textualidades es ver cómo en tu trabajo, cómo hay escrituras de la supervivencia también, ¿no? Porque incluso en esa experiencia tan dura está la vitalidad de moverse, ¿no? Asumiendo el riesgo, el cálculo de que esto pueda pasar, como dicen Amarela, que no está ahora aquí, y quienes estudian la autonomía de la migración, ¿no? Incluso la cárcel es parte del cálculo para sobrevivir o para llevar a cabo el movimiento. Solo me dejaste pensando en eso también. Le va a pasar la palabra a Carolina. Gracias, Cristina, y gracias, Cristina, y gracias, Cristina, a las dos Cristinas. Muy bien. Yo quisiera invitar ahora a hablar a Martín Ruiz. Martín escribió un artículo sobre la obra de Beatriz González, Zulia, Zulia, Zulia. eh, Se titula, bueno, en inglés, ¿no? Lo escribió en inglés, Pintar el Éxodo en tiempos de emergencia. Eh, y yo creo que viene bien, bueno, pues todos estos artículos se relacionan entre sí, por supuesto, pero yo creo que en este momento viene bien porque estábamos hablando de memoria y del lugar de los cuerpos y con el tema que aborda Martín en su artículo también se trata de memoria, ¿no, Martín? Pero ahora esto tiene que ver es con cómo circulan las imágenes de los migrantes, ¿no? Esto que Beatriz González viene haciendo varios años ya, pues no a propósito de las migraciones, esto es más reciente, pero como ella se interesa en, como dices tú, las imágenes que acaban volviéndose como, no, y que de hecho ella rescata, ¿no? Imágenes que van pasando por los medios masivos de comunicación, por las noticias, por la prensa. Tú dices que los espectadores, ¿no? Que ella intenta entrar al lugar donde los espectadores se ven adormecidos por un bombardeo continuo de noticias e información y va, ¿verdad? Selecciona imágenes y las recircula de una manera diferente para encontrar un lugar en la memoria colectiva, ¿no? Algo que apele a los espectadores desde otros puntos de vista. Hablar de Zulia es interesante, además, porque en Colombia, pues lo que tal vez lo primero en que se piensa es en los migrantes venezolanos, pero justamente esta es una imagen que va y viene porque es justamente de los colombianos que han sido acogidos en Venezuela y después migran de regreso. Entonces estas imágenes, como lo hace todo el dossier, ¿verdad? Que hace un rato hablábamos de qué significa escribir en portuñol para la historia de la literatura uruguaya, por ejemplo. Entonces, donde en realidad, y creo que tú lo dices en alguna parte, ¿no? El tema es de la precariedad y no tanto de la nacionalidad de los cuerpos, ¿verdad? Son unos cuerpos que se mueven, que no encuentran lugar con esta experiencia tan adolorida. em, y eso es lo que te interesa mirar a ti, ¿no? ¿Qué hace Isabel con esas? Pero antes todavía de darte la palabra, pensaba a propósito de lo que estaban hablando antes, de que tú abordas dos imágenes de Beatriz, esta, y la otra tiene que ver con muertos, ¿no? Eh, y es la que ella reprodujo en el cementerio central de Bogotá cuando uno de los alcaldes iba, iba a desaparecer ese lugar de memoria, ¿no? Que son los osarios. Y en estos lugares que están sin lápida, ella introdujo una y otra vez esa imagen repetida de dos personas que cargan un cuerpo muerto. Eh,
Entonces eso tiene que ver con los lugares de memoria, con los huesos que tampoco encuentran un lugar. Bueno, entonces de todo esto, ¿qué quisieras profundizar o desarrollar y contarnos también como el lugar de origen de tu reflexión y de tu investigación? Muchas gracias, Carolina y Cristina, además por esa lectura tan atenta y tan juiciosa de todos nuestros trabajos, que creo que ya es muy claro para toda la audiencia que realmente se comprometieron con este proyecto del dossier de los cuerpos en movimiento. Y mi trabajo justamente, mi inspiración para hablar de cuerpos en movimiento fue justamente esa obra de Beatriz González, que de hecho ahí en el chat estoy compartiendo pues la imagen como para que sepan de qué estoy hablando, y de hecho el link que comparto es del catálogo Razonado de Beatriz González, que es un proyecto extraordinario de la Universidad de los Andes, que además soy egresado, entonces me siento volviendo a casa a pesar de que pues es extraño volver a casa en línea y en este momento además estoy en los Estados Unidos. Pero bueno, tiene que ver con ese lugar de enunciación que ustedes han discutido y que justo Carolina me preguntaba sobre ese lugar desde el que yo escribo. Y sí, es un ensayo escrito en inglés. Le decía yo a Cristina que por una razón muy prosaica, y es que simplemente es una extensión de un trabajo que presenté en la Universidad de Georgetown, y simplemente estaba escrito en inglés y me siento muy raro traduciéndome a mí mismo. Entonces decidí simplemente extender lo que ya estaba escrito. Y sí, ahora que lo pienso, es problemático que el inglés se haya vuelto esta lengua franca de la academia y que todo tenga que estar escrito en inglés. Entonces, es debatible si al escribir en inglés se llega a más gente o no, y cómo se llega a ese público. Pero en este caso, la razón es muy prosaica, y es esa. Y de todas formas, ha sido interesante ver cómo ese nomadismo del que ustedes han hablado tanto que bueno, ahí Carolina está mostrando el trabajo que hizo Los Andes con este catálogo razonado, que es muy interesante porque es además rastrear el origen de prensa de todos pues sí, de hecho están casi todas las obras de Beatriz González, y cómo ella, a partir de recortes de prensa que ha acumulado a lo largo de décadas, los transforma en obras de arte, y como decía Carolina, los pone a decir cosas distintas de las que normalmente transmiten los medios masivos de comunicación, ¿no? Pero volviendo a lo que estaba diciendo antes del nomadismo, creo que Beatriz González es un ejemplo muy interesante de un artista nómada, y de hecho este trabajo tiene que ver con el tercer capítulo de mi tesis de doctorado en la Universidad de Michigan, que en este momento ya estoy terminando mi doctorado, y ese capítulo justamente se titula Trazos de una resistente nómada, porque creo que en Beatriz González es muy interesante cómo desde su formación justamente en la Universidad de los Andes con la maestra Marta Traba, que además pues era obviamente la vaca sagrada de la crítica de arte en el momento, en los 70s, ¿no? Y esta sospecha heredada de Marta Traba del arte político en sentido marxista-leninista, digamos, y esta crítica, de hecho, muy abierta al muralismo mexicano al comienzo de su carrera, digamos. No, en varias entrevistas Beatriz González decía: no me considero una artista política en el sentido de los muralistas mexicanos, por ejemplo. Y cómo se fue transformando a lo largo de décadas de producción, pasando por los muebles de Beatriz González, que son experimentos muy interesantes del kitsch más específicamente en el pasaje Rivas, que es esta referencia cultural para los bogotanos,
fue un lugar que inspiró a Beatriz González para explorar ese kitsch desde el arte y cómo rearticular esa estética popular en el arte, ¿no? Pero lo interesante es que eso, y por eso hablo de nomadismo, eso fue cambiando con los años, y Beatriz González, de hecho, esto lo sitúa tras la toma del Palacio de Justicia. Ella dice que no podía seguir riéndose, digamos que su obra previa a la toma del Palacio de Justicia era una obra en la que el humor era predominante, una obra con una ironía y un sentido del sarcasmo muy evidente además, me encanta que aquí, mientras yo hablo, Carolina nos hace toda una retrospectiva de Beatriz González, pero en Mira, obras... ahí estoy. Sobre todo mostrando las obras que a ti te han ocupado, ¿verdad? Que son esta de Zulia y la anterior que estaba mostrando, ¿no? Exacto. Y justamente esta obra, Zulia, 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 se inscribe ya en ese giro que da la obra de González hacia un arte pues más político en un sentido más tradicional. Digamos que ya pasa de este arte muy, muy de una sospecha hacia la función política del arte a unas obras mucho más comprometidas con el presente y con la realidad política, sobre todo en Colombia, en obras como Los Papagayos, que bueno, esto seguimos en los 80s, porque fue una obra en la que González mostró o intentó mostrar a través de la pintura la corrupción del gobierno de Turbay, por ejemplo. O sea que ya había desde décadas anteriores esta exploración de la función política del arte, pero siempre desde la pintura, que eso me interesa mucho, que ya se ha vuelto lugar común en el arte latinoamericano y global, diría yo, que el arte político casi nunca es pintura, ¿no? Casi siempre son instalaciones o, digamos, medios más experimentales de explorar el lenguaje artístico. Beatriz González siempre se ha considerado antes que nada una pintora y decía al comienzo de su carrera una pintora de provincia. Ella decía que su arte no podía interesar al mundo sino como curiosidad. O sea que es muy interesante cómo, de hecho, ella misma ha tenido que aceptar que se equivocó porque efectivamente su arte ha interesado al mundo. Recientemente las retrospectivas de Beatriz González en Miami, en Madrid, en Suiza, también en una cantidad de lugares del mundo, han demostrado que de hecho es una obra que interesa mucho al público en distintos países y que es una obra universal, creo yo. Y en Zulia, Zulia, Zulia creo que es muy clara esa universalidad precisamente por lo que hablaba Carolina, que es algo que yo exploro en el ensayo, y es este intento por sintetizar visualmente por medio de estas imágenes icónicas ciertos episodios clave de la historia nacional, sobre todo, pero también de algunos eventos que también atañen a esa cuestión de la frontera, ¿no? En este caso de la frontera entre Colombia y Venezuela, que es un tema bastante trillado, obviamente, porque lo vemos en las noticias todos los días. Yo ya estoy en Estados Unidos, pero pasé toda la pandemia, que bueno, sigue, pero todo el año pasado y la parte más álgida de la pandemia, pues vi noticias en Colombia todas las noches y obviamente esto era una noticia de todos los días, ¿no? Los venezolanos, la migración, obviamente siempre transmitido como un problema, yo diría, biopolítico, ¿no? ¿Qué hacemos? Que bueno, además ahora con la migración de haitianos también, esto digamos que no solamente cada vez toma más fuerza, sino que se extiende a otras geografías, que es algo que a mí me parece bastante exótico, ¿no? Que Colombia esté teniendo este debate de qué hacer con migrantes cuando no es un problema que haya tenido nunca, ¿no? Digamos que Colombia nunca ha sido un país
abierto a los migrantes y en el que se dé este debate de la migración como un problema demográfico, político, biopolítico. Y en esa... Sí, perdón. Martín, Que te corte, ya, Martín, para poder continuar. para que continuemos y escuchemos a... Muchas gracias, Martín. Perdón, Sí, que ojalá tuviéramos más. No, pero es que sí, claro que perdón, nos me emocionamos emocioné, pero sí, hablando y escuchando. quiero que discutamos entre todos, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Cristina. Sí, no, pensaba justo con lo último que decías, Martín, yo pensaba exactamente lo contrario, más bien el movimiento, la migración ha sido siempre un problema en el sentido de que ha producido cosas, ¿no? O sea, un problema productivo porque produce un montón de movimientos, por ejemplo, con Ecuador, Ecuador-Colombia, han compartido siempre una historia muy, muy intensa y compleja de migraciones, ¿no? Y no sé si colocaría en el orden de lo exótico lo que discutimos, pero sí es verdad que estamos compartiendo rutas ahora desde Chile, donde está Leila, compartimos rutas hacia el norte, pasando por Hasta Perú, ¿no? Panamá, imagínate, Colombia, Necoclí, Venezuela, la Panamá, crisis Ecuador. en este momento de Panamá, del tránsito hacia Panamá. Eso justo pensaba en esto, ¿no? Cómo, y estamos compartiendo rutas. Ahora hay vuelos en muchas direcciones, digamos, de deportación, pero los caminos a pie que estamos compartiendo, como la imagen que aparece en el cuadro de Beatriz González, estas siluetas, pensaba justamente ahora, son personas que pueden haber sido retratadas a partir de la prensa porque son de Venezuela, pero en realidad se rebasa a sí misma la imagen, ¿no? Porque hay personas haitianas, ecuatorianas, colombianas, venezolanas compartiendo rutas, estamos compartiendo rutas ahora hasta Guatemala y México, digamos, hacia Estados Unidos, pero por la externalización de fronteras cada vez es más baja la frontera de Estados Unidos, ¿no? Más baja en el continente, hasta Panamá, como tú decías, Carolina, ¿no? Y esa silueta más bien ahora como nunca, creo que se rebasa a sí misma y mencionaste también a Marta Traba y justamente yo pensaba que cuando ella se tiene que ir, ¿verdad? Y tiene estas posiciones tan explícitas siempre y se va de Colombia con Ángel Rama, uno de los países que le recibe es Venezuela, ¿no? Y eso no siempre se dice, ¿no? Cuando ellos van allá o cuando Ángel Rama, Ángel Rama le niegan la visa en Estados Unidos, me estaba acordando de eso ahora, ¿no? Él solicita una visa, el gobierno de Ronald Reagan dice no, porque Ángel Rama y Marta Traba son personas que están promoviendo movimientos terroristas en Estados Unidos y en América Latina, así que se les niega la visa. Ángel Rama le niega una visa el periodo de Ronald Reagan y se tienen que ir a París, pero antes han sido acogidos en Venezuela. Y esa multidireccionalidad histórica de la migración también me parece tan importante, ¿no? Es como que desde Marta Traba para mí es muy valioso que la hayas mencionado porque se despliega otra dimensión allí del movimiento, ¿no? Que tiene que ver con Rama y esta acusación de terrorismo que ellos reciben por escrito de la Oficina de Migración en el periodo, casi digo el periodo Trump, en el periodo de Ronald Reagan, ¿no? Y me hacías pensar en esa historia de migración de ellos, también de las migraciones intelectuales que hicieron. Quería pasar a Mafe para cerrar con las autoras del dossier, no para que se vayan, solo porque para ti son las 11:19 de la noche y te agradecemos por estar conectada a esta hora desde Barcelona, Mafe. Y quería referirme a tu texto escrito junto con Amarela Varela, que no está aquí, les decíamos, Amarela está en México, y se juntaron para escribir a cuatro manos una reflexión que nos hizo trabajar mucho a Carolina y a mí. Y por eso les queremos agradecer porque justamente se trataba de impugnar también a veces nuestra compulsión académica de indexación, digamos en el lenguaje también, ¿no? En la forma, en la manera en que se puede presentar una reflexión conjunta, en cómo hacemos a la vez, habitamos este espacio y lo tratamos de complicar, es tratar de juntarnos, por ejemplo, en esta reflexión y a la vez decir, bueno, y esta reflexión hay que irla empujando hacia otros campos epistemológicos, como ustedes dicen, ¿no? Y quería que nos contaras, y gracias, Mafe, por aguantar hasta esta hora del otro lado desde donde estás. Muchísimas gracias, Cris.
Bueno, buenas noches desde aquí, buenas tardes. Me imagino que el partido ya empezó. No sé si hay algún gol, si se tiene alguna noticia. Nada todavía. Pues buena suerte y que... ¿Cómo es? Y que Dios reparta, no sé cómo se dice, pero algo así, más o menos, Que ¿no? gane el Por lo mejor, menos aquí en cosas este así. estado del... Bueno, yo quiero decir que, bueno, quiero agradecer muchísimo por la oportunidad, el espacio y la hospitalidad desplegada en varias formas, incluida esta. Tanto por Cristina, Carolina, en la revista, la universidad, que nos han acompañado, como decía Martín y varias compañeras, de un modo tan acogedor en estos procesos de escritura justamente académica que a veces son, digamos, más complejos, más distantes, más fríos, ¿no? Entonces, he aprendido mucho en el camino, quiero agradecer muchísimo por eso y quiero decir que me siento muy bien acompañada por las compañeras que están aquí hoy y que han escrito en el dossier también en la revista y por supuesto por Amarela, que no ha podido acompañarnos, pero bueno, está aquí también de alguna manera siempre. No sé mucho, llevo muchas horas sin dejar de hablar, desde las 9 de la mañana en concreto, así que perdonen si no soy tan clara en las ideas, pero bueno, voy a intentarlo. A mí me interesaría sobre todo valorar y subrayar y recordar lo que significó el proceso de escritura de este artículo junto con Amarela, porque para nosotras supuso un reto importante también, ¿no? Claro, la primera pregunta que surgía era ¿cómo nos encontramos? ¿De qué modo podemos encontrarnos? Había un deseo por encontrarnos entre Amarela y yo, que tiene límites porque Amarela vive en México y vive en Barcelona. Y además porque estábamos, digamos, en un momento pandémico, experimentando de distintas maneras algo que las dos hemos experimentado, que es la experiencia migratoria, ¿no? Amarela vivió también acá en Barcelona unos años, y todos pensábamos que de alguna manera habían una serie de una emocionalidad que se desplegó durante el encierro y la cuarentena, que se parecía mucho, que tenía muchos ecos con las experiencias migratorias. Y queríamos de alguna manera traer esto al texto, ¿no? Al texto, a lo que íbamos a escribir. Entonces, pensamos, el punto de partida fue que nos gustaría mucho que el texto fuera un lugar de encuentro, ya que no teníamos un lugar físico, pensábamos que la escritura, las dos amamos escribir, somos enamoradas profundas de la escritura. Pensamos que la escritura podía convertirse en un encuentro, en un espacio de encuentro y de tejido, de afectos, de política, de epistemologías, quién sabe, incluso de ontologías, a la distancia y en el encierro, en un contexto de encierro. Entonces, digamos, nuestro punto de partida fue pensar, bueno, queremos escribir papers, debemos escribir papers, ¿qué sentido tiene escribir papers en un momento en el que, como ya se ha dicho, me parece que lo dijo Burneo, Cristina Burneo, en un momento en el que el paper, digamos, es un formato que podría tender a reproducir cierto tipo de lógicas neoliberales dentro de la producción de conocimientos de la universidad y en los espacios académicos. Entonces pensábamos o nos preguntábamos si queríamos como reproducir estas lógicas y si no, desde dónde podíamos también hablar, ¿no? Y participar en todas estas discusiones en las que nos interesa también participar en los espacios académicos como investigadoras que somos, ¿no? Y entonces pensamos que sí, cuando lo hablamos un poquito dijimos que sí, que queríamos escribir artículos académicos, porque, porque pensamos que para llegar hasta aquí habían muchas mujeres detrás nuestro que han luchado para que podamos estar todos aquí. Entonces, bueno, voy a cortar. Este fue el punto de partida y entonces lo que decidimos es como que el paper se convierta a hablar sobre lo que escribíamos al mismo tiempo, es decir, que la forma acompaña el contenido. Pensamos que el paper es un dispositivo que tiene fronteras y entonces estábamos pensando, mientras escribíamos, fuimos pensando de qué modo
podríamos subvertir, desvanecer o por lo menos poner en crisis las fronteras que tiene, digamos, el formato del paper académico. Entonces, digamos, nosotras lo que hicimos fue como pensar, digamos, a 4 cuestiones vinculadas a la escritura de papers. La primera era como la idea de la amistad, ¿no? Porque no hablar de la amistad y de este encuentro y este deseo afectivo de la comunidad y de los afectos como estrategias de resistencia académica que es feminista, que es antirracista, que es anticolonial también. Pensamos también, digamos, otro hilo del cual tiramos, tiene que ver o se vincula a la subjetividad migrante en este caso, ¿no? Como un dispositivo o una suerte de resorte de acción para una escritura que a nosotros nos gusta pensar que es desde los márgenes, o que puede ser desde los márgenes incluso dentro de la propia academia o de un formato que aparentemente es tan restringido como el paper. Pensamos también, ¿no? Y esto nos conectó con una suerte de urgencia o de emergencia o deseo profundo por deslenguar, ¿no? Así un poco tomando la idea de Val Flores, que es una maravillosa pensadora y escritora argentina. Entonces la idea de deslenguar, desbordar y experimentar dentro, digamos, del propio lenguaje académico, ¿no? Hacerlo nuestro, apropiarnos, darle la vuelta con el fin de derribar, ¿no? O decía, o desvanecer, o al menos poner en crisis o interrogar las fronteras levantadas por el formato, ¿no? De escritura. Entonces queríamos como jugar con los márgenes y con el propio formato mientras escribíamos. Y luego pensamos y cerramos finalmente con una suerte de reflexión sobre la necesidad de pensar estrategias de lo que nosotros vendríamos a llamar como una suerte, bueno, de lo que nosotras y muchos de nosotros llamamos un activismo epistemológico en la universidad y en el campo de la escritura académica. Entonces luego también hubo como una reafirmación muy fuerte de escribir juntas, pero escribir desde las disidencias distintas que ocupamos Amarela y yo, pensando, soñando con el florecimiento de algo así como una escritura o un pensamiento del amanecer, ¿no? Que es la escritura de la esperanza, de la imaginación, de la posibilidad de transformar, de encontrar cierto tipo de grietas para transformar y subvertir y pensar otros mundos, otros lenguajeos y otras escrituras dentro, digamos, de la propia escritura académica. Y no me voy a alargar más por si se quisiera abrir el diálogo entre todas. Yo le acabo aquí de chatear a Cristina que yo quería hablar después justo de ti, me la brinco a ella para contar que el artículo que ustedes nos enviaron fue en realidad inesperado, pero fue un placer. O bueno, tal vez por inesperado fue un placer, ¿verdad? Y eso, ¿qué significa para las mujeres escribir un paper? ¿Qué significa para mujeres migrantes escribir un paper? ¿Qué permite hacer la academia? ¿Cuáles son esas fronteras? Y ustedes las empujaron con mucho rigor, con mucha sensibilidad, con un lenguaje de verdad muy, muy rico. En que es un placer, ¿no? Son esos, me recuerdo también que quienes evaluaron el artículo, para ellas también fue muy refrescante, ¿no? Y me dijeron, por favor, cuéntenos cuando aparezca porque es eso, ¿no? Es renovar esos lenguajes lo que necesitamos. Y bueno, tal vez ustedes mismas recuerdo que se lo preguntan en el paper también, ¿no? Empiezan preguntándose, Mafe, escribimos un paper, de verdad queremos escribir un paper, entonces acaban pensando por qué escribir un paper, por qué escribir un paper en vez de no escribir, ¿no? Pensando en, asumiendo también ustedes como esa responsabilidad de, ok, estamos acá y al fin y al cabo estamos en la academia y al fin y al cabo tenemos un trabajo pago por la academia y cómo no vamos a escribir, ¿no? A la vez que seguimos haciendo otras cosas, pero cómo no vamos a escribir con todo, ¿no? Con todas estas décadas y siglos y este trabajo que ha supuesto, que hay detrás y que ha hecho posible que nosotras estemos aquí hoy y en las revistas, pero eso para seguir empujando, ¿no? Donde el paper entonces admite la conversación, la poesía, la denuncia, el cuerpo. eh, y bueno, ahora quisiera darle la palabra a Camilo para que nos haga un panorama general. Luego Cristina cerrará y nos despediremos. Hasta pronto en todo caso. Sí, Camilo.
Bueno, muchas gracias Carolina y muchísimas gracias a todos los autores y autores. Esto ha sido súper estimulante leer el dossier y ahorita escucharlos ha sido una experiencia muy, muy bonita. Casi que aquí estamos en la parte B del dossier, ha sido una parte muy interesante, muy, muy estimulante sobre todo. Les recomiendo muchísimo a todos los que no han leído el dossier que vayan después de esto, lo bajen, lean los artículos. Está realmente muy bonito y muy, digamos, como que origina una cantidad de reflexiones muy, muy profundas e interesantes. Justamente yo, más que hacer una especie como de reflexión general sobre estas diversas aproximaciones al problema de la migración o al fenómeno de la migración, lo que quisiera es retomar algo que he estado pensando todo el tiempo mientras las he escuchado y tiene que ver con algo que Cristina ha mencionado constantemente, y es la criminalización del movimiento. Y quisiera pensar, o quisiera que pensáramos esa criminalización del movimiento en relación a nuestro presente y a todo lo que se nos ha venido a raíz del COVID, ¿no? Esta virtualidad en relación a la migración, por dos cosas súper extrañas. La primera, porque justamente a través de la virtualidad es que hemos encontrado estos espacios increíbles en las que hemos encontrado nuevas formas de, de pensarnos, de dialogar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también porque paradójicamente ha sido el virus el que a través de ciertos dispositivos de un discurso médico que tiene que ver con prácticas de biocontrol, ha entrado a determinar las políticas de movimiento poblacional y a restringirlas de manera muy fuerte. Y esto me recordaba algo que había leído en la introducción de Cristina, en la muy estimulante introducción de Cristina, que era un concepto que ella introducía y en el cual yo encontraba ecos de Anderman o incluso de Byung-Chul Han, que es el concepto de régimen inmunológico, como una de las, lo llamas tú, valencias que han determinado el fenómeno de la migración contemporánea. Entonces, de nuevo, me parece muy interesante pensar ahora cómo de manera casi que subterráneas ciertas discursividades médicas han empezado a controlar y a determinar unos controles de migración, de desplazamiento de poblaciones, y lo han hecho además en nombre del supuesto bienestar, ¿no? Y de una especie como de asepsia poblacional en cierto sentido. Entonces, de nuevo, más que pensar en una especie de conclusión, me parece muy interesante cómo todo este fenómeno de la migración eh, se transvalora, se transforma, se reinscribe en cierto sentido a través de, pues, de estos eventos recientes, sobre todo del virus y de las consecuencias que nos ha traído a todos como de estar en este No. tipo de situación. ¿Puedo intervenir un momentico sobre eso? Porque me parece súper interesante y además lo conecto con lo que decía Cristina antes, que para aclarar mi comentario al final de mi presentación, yo me refería a la exotización del migrante en los medios, más que, digamos, porque creo que efectivamente con la pandemia sí se da, que me parece súper interesante además leerlo a la luz de este concepto de imperio pues, de Michael Hart y Antonio Negri, ¿no? Y de cómo esta idea de que el contagio es el lado oscuro de la globalización, ¿no? Y leer esto, digamos, en todos nuestros trabajos y específicamente en Zulia, 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 en pandemia, me parece que sí ilumina mucho sobre, digamos, lo que mencionabas del el migrante como, o la criminalización de la migración, es decir, el migrante como criminal. Creo que es algo que atraviesa todos nuestros trabajos y es bien interesante. Gracias, Martín. Camilo, tú, no sé si vas a decir algo más. No, Carolina, sé además que estamos cortos de tiempo, entonces no. Muchas gracias, mil gracias, Camilo. Bueno, Cristina. No, me habría encantado escuchar más. Camilo, no sé si quieres añadir algo y quienes se puedan quedar, se quedan. Como igual lo vamos a grabar, quizás si tenías algo lo podemos decir, ¿no? Sin prisa. A menos que quieras ir a ver el resultado del fútbol, eso ya es otra cosa. No, no sé, Mario me puede soplar el resultado por chat interno. Aquí No, en el fútbol es era más que de nuevo, más que intentar algún tipo de reflexión, lo que estaba pensando era
digamos, como la extrema contemporaneidad ha implicado una serie de cambios profundos, me parece a mí, en la forma en cómo pensamos la migración y el sujeto migrante. También me parece que otra de las formas en las que podríamos intentar articular esta especie como de transformación de lo contemporáneo en el fenómeno de la migración tendría que ver con algo que es constante a todos sus trabajos, y es la forma en cómo ustedes parecieran estar abogando constantemente por una especie de activación política de la migración, o de entender el sujeto migrante como un sujeto de vitalidad política muy fuerte, y de entenderlo de esa forma y no de entenderlo a través de la necesidad de su sujeción a determinados marcos de control médico, de control de migración, de control de transformación, en fin. Y yo creo que en cierto sentido, si yo intentara buscar algún lugar común en medio de todas las diversas aproximaciones que han tenido ustedes al fenómeno de la migración, es ese, que ustedes encuentran el sujeto migrante como un sujeto profundamente activo en términos políticos, y no solamente en términos políticos, sino yo pensaría incluso en términos epistemológicos, es decir, un sujeto a partir del cual se pueden producir diversos saberes e incluso diferentes formas de pensarnos y de pensar formas de interacción. Entonces, en fin, encuentro que hay como una doble vertiente que tiene que ver como con un diagnóstico muy negativo, pero al mismo tiempo como con unas posibilidades que incluso están performadas en el propio dossier, en la forma en cómo el dossier interactúa, destruye fronteras, o al menos las juega entre fronteras disciplinares, pero también de género entendido en la polisemia de la palabra, en fin. Gracias, Camilo. Me hacías pensar un montón de cosas, además en muchas imágenes, ¿no? Que impugnan la concepción de la persona en movimiento como una persona pasiva. Justamente es el movimiento lo que muestra que no hay una pasividad en el sujeto migrante, o en la persona refugiada, o en la persona deportada, o en la persona que retorna, o en la persona desplazada. Y digo todo eso para tratar de graficar no solamente la multidireccionalidad del movimiento, sino también como la miríada de subjetividades que produce, que no son pasivas. Y yo miraba por eso mucha vitalidad política, si quieres, en los trabajos. No sé qué quisieran decir las colegas, si alguien quiere comentar algo, pero también hay vitalidad tecnológica. Sí, yo quería decir como una cosa como puntual, y yo creo que ya que estamos hablando de esto, sí que me parece importante como, creo que es importante que quienes pensamos, ¿no?, la migración, asumamos también todo el conjunto de representaciones que solemos construir sobre el sujeto migrante, digamos, que muchas veces no es tratado como sujeto, sino como un objeto de nuestras investigaciones, y que en realidad, digamos, creo que ahí ponemos en juego y reproducimos una serie de taras que tenemos y de perspectivas que efectivamente suelen construir desde la academia, que suelen construir al otro desde lugares como problemáticos, ¿no? Yo creo que, obvio, o sea, que yo creo que los migrantes, como todos los colectivos y todas las personas humanas, ¿verdad?, son, digamos, sujetos políticos con una serie de, digamos, de herramientas y casi siempre en resistencia, más allá de que lo expliquemos o intentemos explicarlo o lo nombremos desde la academia o no. Pero en todo caso, querría insistir mucho en el papel que creo que nosotros jugamos en la construcción de cierto tipo de imágenes, estereotipos y representaciones sobre lo que significa ser migrante, y cómo a veces reproducimos y creamos representaciones que terminan por reproducir cierto tipo de prejuicios, sí, que creo que no tienen nada que ver con la vida, que es algo que en la academia, digamos, llevamos durante siglos reproduciendo, y que creo que lo estamos haciendo con muchas excepciones. Creo que esta revista y este dossier construye otra mirada desde un lugar más crítico, pero la tendencia en general es bastante problemática, digamos, desde mi perspectiva, sobre cómo se construye el sujeto migrante desde estas academias desde las cuales hablamos, ¿no? Y nombramos a los otros, casi siempre sin los otros y sin las otras, por supuesto.
No sé si quería decir algo, Camilo, o yo quisiera sumar lo que dice Mafe a lo que tú proponías desde el virus, ¿no? No sé si querías decir algo antes. No, adelante, Cristina. Perdón. Justamente esa representación que tú señalabas también, Camilo, ¿no? Como incluso en los estudios institucionales de la migración y en los estudios más institucionales, digamos, sujetos a lógicas institucionales y por tanto instrumentales en muchos sentidos, hay de hecho, un enorme archivo de diagnóstico, como tú decías, Camilo, y como dice Mafe también, ¿cómo podemos decir? Del daño a la persona en movimiento, ¿no? Y justamente, no está Amarela, pero quiero insistir en que hay un grupo ahora como de relevo teórico, me parece a mí, que es el grupo de la autonomía de las migraciones, que son elaboraciones de este siglo y de estos movimientos, ¿no? Tan valiosos como son los marcos clásicos para pensar el movimiento, yo he empezado a leerlas con muchísima avidez hace algunos años porque, como decía, ahí Lina y yo estamos en el campo de las escrituras bilingües, también hay una especie de renovación que está tratando de juntar los descentramientos lingüísticos, es decir, todos los símbolos de construcción de la pertenencia a un solo lugar, del monolingüismo, ¿no? A las migraciones. Y a mí me parece fascinante en este momento ese pensamiento, el de la autonomía de las migraciones y además políticamente muy necesario, y también el pensamiento del heterolingüismo, que está juntando movimientos y traducción, ¿no? Naoki Sakai, o por ejemplo ahora hay un texto nuevo que se me va ahora de Sandro Mesadra, que es uno de los investigadores de autonomía de las migraciones, que está hablando justamente del necesario encuentro heterolingüe entre nosotros, ¿no? Y el encuentro en traducción permanente, que además desplaza cualquier lugar de pasividad, ¿no? Esto, digamos, elaborando desde las teorías de la traducción que se juntan a las de la migración o que vienen las teorías feministas, pero esas políticas están producidas por las personas en movimiento, o sea, están en las caravanas, como decían ustedes, están en los procesos de frontera y están incluso en las luchas, no, sobre todo creo en las luchas culturales del cuerpo que aparece en un lugar al que supuestamente no pertenece, ¿no? Y son estas personas, por ejemplo, las que están ahora elaborando lenguajes de pluralidad de pertenencias, de ciudadanías posnacionales, de papeles de identidad regionales. Es una revitalización política del cuerpo, de la vida, que está, espero yo, creería, pensaría, por lo que estamos discutiendo también, permeando preguntas epistemológicas, como tú decías, porque son de ese orden, ¿no? ¿Qué estamos diciendo que es el conocimiento y desde dónde se hace? Y tiene mucho que ver con el virus también, como tú decías. Yo nunca supe por qué en el planeta no leímos a los activistas agropecuarios chinos, que estaban diciendo esto hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo encontré un libro me parece políticamente muy necesario, que se llama Contagio Social, lo que tú decías, y está escrito por un colectivo, que es el colectivo Chuan, y a quien le interese lo tradujeron desde Chile, justamente es donde está Leila, el colectivo editorial Lobo Suelto, ¿no? Y ellos estaban elaborando en otras relaciones entre virus, contagio, migraciones en China y animalidad, por ejemplo, y nuestra relación con los animales. Entonces, esa renovación teórica, digamos, esa revitalización, parte de algo que decía Jean-Luc Nancy en su último libro antes de morir, ¿no? Él decía, la matriz teórica y la matriz política que tenemos ahora para pensar el virus está averiada, está polarizada, está desvitalizada, está cruzada por el pensamiento del cansancio que muchos hacemos, que tuvimos que desaprender desde lo académico, ¿no? Y ahí está Byung-Chul Han también, yo sé que sí resuena allí, pero a diferencia de otras teóricas, de otras pensadoras y de otras personas en luchas intelectuales, el pensamiento de Byung-Chul Han es muy aplastante, ¿no? No hay una salida vital, pero por ningún lado, y creo que esa es la crítica más fuerte que recibió en este último tiempo hablando del régimen inmunológico. Yo veía en las antípodas a alguien que se llama Jorge Díaz, que es un biólogo, no binario, como se define, y feminista, que trabaja en la Academia Chilena y es biólogo. Entonces él habla siempre de, bueno, vamos a resignificar el contagio. Entonces, los encuentros entre cuerpos y los encuentros de cuidado deben contagiar otras cosas. Vamos a resignificar
ese paradigma de migración y de virus para pensar también las ciencias, por ejemplo, y la propuesta ahora de él desde la biología feminista es realmente muy interesante y ha pensado de otros modos la pandemia, ¿no? Por ejemplo, no solo en el virus, dice él y dice Jean-Luc Nancy en ese último ensayo que escribió antes de morir también, que se llama un virus demasiado humano, y ambos coinciden en algo, ¿no? Está el virus, pero están los vectores del virus también y sus trayectorias. Están las trayectorias del virus ahora muy claras en cómo fue en África, ¿no? Entonces, toda esta renovación teórica a mí me parece realmente una tarea epistemológica, como decía Mafe, porque no hay lenguajes todavía para las cosas que queremos pensar y están produciéndose así en estos momentos y se están produciendo dentro de muchos colectivos también que están empujando la figura autoral de la academia, por ejemplo, ¿no? Eso me pareció también muy interesante porque muchas de nosotras hacemos investigación dentro de nuestros colectivos y procesos sociales y también somos docentes y estamos haciendo investigación y usamos mucho las redes, entonces hay un espacio de descentramiento también, que es un espacio epistemológico con una frontera muy porosa, ¿no? Y creo que responde a la vitalidad con que se mueven las personas a pesar de todo, ¿no? Y que, ojalá el dossier deje ese aliento también. No sé si alguien quisiera añadir algo, pero por mi parte yo quería agradecer mucho la conversación y la presencia, aunque sea virtual, de todas las personas que están aquí, y a Carolina de nuevo por mira todo lo que hiciste, todos estos diálogos que se produjeron, ¿no? Abriendo una pregunta por el movimiento, y gracias a todas, y solo quiero añadir que están muchas personas aquí también que no están presentes, pero que leyeron todos los artículos, son como 40 evaluadoras, ¿no? En su mayoría de lo que yo vi, fueron evaluadoras que no tomaron el papel de punitivista de la edición, sino más bien fueron muy propositivas y muy alimentadoras de los trabajos. Y no están acá ni el equipo técnico de la revista, pero sí una reflexión colectiva tiene siempre muchas más manos de las que aparecen aquí. Así que eso, y gracias por la conversación tan motivante. Pues ya que hablas del equipo de la revista, aquí está Margarita Pérez, que ha sido la gestora editorial de estos 10 años de la revista. Y tú decías que mira todo lo que hice yo, pero pues lo hicimos entre todas, ¿no? Y pues eso es lo lindo, ¿no? De estos encuentros que son inicialmente a través de la palabra escrita y que eventualmente pues nos llevan a podernos escuchar y pues darle nuevas dimensiones a este dossier también, ¿no? Como decía Cristina, pues hay muchas maneras de leer el dossier todo junto y ensayamos diferentes rutas, pero la mejor es esta que se mueve cuando de verdad nos encontramos, ¿no? Y que no son los hilos hipotéticos que nosotros tejemos entre los artículos, sino en estos encuentros, ¿no? El encuentro de conversación que es tan preciado y que pues a pesar de que no podemos juntarnos en cuerpo, de una manera extraña, hemos aprendido también a querer estos espacios de encuentro virtual, ¿no? Que eran, pues que son también imposibles de otra manera, ¿no? Yo cerraría con eso, menos que alguien quiera decir algo más. Nos acompaña Mario Barrero, nuestro director de departamento. Gracias, Mario, por estar aquí. ¿Quieres decir algo? No, Carolina, felicitarlas a Cristina como editora invitada, a Carolina como la actual editora, a Margarita, que es el soporte desde hace muchos años de la revista. La Y gran experta aquí. justamente ver cómo desde el origen de la revista ya hace más de 10 años, esto era a lo que queríamos llegar en algún momento. Y la conversación que ustedes han planteado esta tarde, pues da fe de que ese movimiento que emprendimos sigue su curso y que, como bien lo señalaba Cristina, creo que lo fundamental es que no ha sido un movimiento que a partir de determinado momento se hubiera vuelto mecánico, sino todo lo contrario. Cada vez estamos intentando explorar diferentes rutas y enhorabuena a las autoras, a los autores que participaron en el dossier y a quienes tuvieron el trabajo editorial de este número. Gracias, Mario. Gracias, Cristina, por haber aceptado nuevamente. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y a las autoras y los autores que
que eso, ¿no? Que con esa hospitalidad de que hablaba Cristina, que es tan importante. Mario, de hecho, fue el primer editor de la revista. Y es verdad que una revista tiene que vivir es para esto, ¿no? Entonces, digamos que aquí estamos y que esto se repetirá en otros espacios. Muchísimas gracias. Quizá entonces podemos terminar acá, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por entregarnos sus artículos, por dejárnoslos cuidar y los seguiremos cuidando. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. pronto en otros Gracias. lugares. Chao, chao.